Las emisoras cristianas y salas presenciales y virtuales en los diferentes países de habla hispana de todo el planeta nos unimos a partir de este momento en Foro Bíblico para que toda Iberoamérica pueda debatir y se atreva a preguntar lo que siempre quiso saber acerca de la Biblia. Foro Bíblico en 48 conferencias participativas para dar a conocer al mundo de habla hispana la verdadera historia del texto sagrado. ¿Cómo, cuándo y dónde fue escrita la Biblia? ¿Y por qué nos fue enviada de parte de Dios? Su transmisión y alteración a través de los siglos, desde los autógrafos originales hasta la invención de la imprenta. Y sobre todo, su proceso de restauración, que gracias a los hallazgos arqueológicos y a los avances de los estudios continental, conectamos con Foro Bíblico. Foro Bíblico responde. La primera oportunidad le corresponde a Miguel Eduardo Muñoz, quien desde Colombia, conectado a través de la sala virtual del FIUS, tiene una pregunta sobre el tema de hoy. Adelante, Miguel. Actualmente soy licenciado en teología. Me encontré con ustedes, ya había oído de la Biblia textual, pero no estaba empapado en sí del tema. Desde hace una semana estoy escuchando el foro bíblico, pero pues al escucharlos a todos ustedes me parecen personalmente una muy buena opción de estudio en cuanto a la crítica textual y todas las cuestiones de composición y de transmisión de la Biblia, pero me surge una duda en este punto, y es la primera. ¿Cómo hacer para que nuestra posición o la posición de ustedes como Sociedad Bíblica Interamericana no tienda a ser exclusivista o tendenciosa, como ¿cómo se llama eso? Como no sea de exclusiva, de tener absolutamente toda la verdad y de excluir los demás, o sea, que sean se me escapa la palabra, y bueno, no sé si entendieron la idea. ¿Sí? Y esa es una pregunta, y la segunda es respecto a qué opinión le merece las demás traducciones, como por ejemplo la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la versión moderna y aún la versión Biblia, la palabra versión hispanoamericana. Gracias. Muchas gracias, querido hermano. Respecto al ser exclusivista, lamento si di esa impresión, pero cuando me refiero al exclusivismo, me refiero al exclusivismo de la Biblia, no mío. O sea, el Señor es exclusivo. El que no recoge con Él, desparrama. Sí, lo entiendo. Sí, eso lo entiendo. Entonces, no podemos nosotros tener comunión con una persona que no crea que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, no podemos pensar que tenemos comunión con alguien que dice que el Padre no existe, o que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza activa, o que Jesús no es Dios, por el hecho que se haya encarnado. Entonces hay ciertos principios teológicos que son inamovibles. En este sentido, por ejemplo, yo creo que el hombre le ha hecho un flaco favor a la fe cristiana al proponer confesiones distintas, al poner concilios donde se trata de mejorar, entre comillas, la doctrina bíblica. Por ejemplo, a mí me preguntan, ¿usted es arminiano o es calvinista? Digo, bueno, ni Arminio ni Calvino no me interesan.
O sea, me parecen que ambos están equivocados. Yo soy paulista, si me permiten. ¿Por qué? Porque la seguridad de la salvación la explicó 1500 años antes que Calvino perdiera su tiempo en esta cuestión de sus tratados, imagínense, instituciones de la religión cristiana. Bueno, serán instituciones de la religión cristiana, pero definitivamente no es la fe en Cristo, ¿no? ¿Cómo una persona puede atreverse a hacer una obra, por cierto, de más de 2000 páginas, y llamarlo instituciones de la religión cristiana? Pero, ¿qué hizo el Espíritu Santo durante esos 1500 años? ¿Me comprende? Esto es una cuestión grave. Esto es una presunción, ¿no? Que simplemente nosotros tenemos la palabra de Dios allí que nos dice todo lo que es necesario, o por lo menos lo que Dios juzgó necesario para nuestra capacitación, para explicarnos la doctrina. La doctrina no la tenemos que buscar fuera de la Biblia. Entonces el hombre ha hecho denominaciones, confesiones, divisiones, de manera tal que hoy tenemos no menos de 6000 denominaciones, sin contar las sectas antibíblicas, 6000, que ya se dice rápido. ¿Y eso es la voluntad de Dios? Obviamente no. Cuando Bernabé iba a predicar al Señor allí, fuera de Jerusalén, él no predicaba a la iglesia jerusalémica en cualquier parte de estas. Él iba y veía que la gente había creído en Cristo y les exhortaba para que siguieran fieles al Señor, no fieles a su denominación. Cuando Pablo iba a Éfeso, no predicaba a la iglesia antioqueña en Éfeso. Entonces, predicaba al Señor Jesús, ¿no? Muy bien, entonces, en ese sentido, yo digo que uno tiene que ser bíblico nada más y volverse a la Biblia, no a las fábulas de los hombres. Y en este sentido vamos a encontrar lo que dice Pablo, que no enseñen distinta doctrina. Es que la doctrina no puede ser varias. La doctrina es una sola. Entonces nosotros nos balanceamos entre aquellos que hacen burla del don de lenguas o aquellos que dicen que sin el don de lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Entonces nos balanceamos en esa ignorancia supina de una cosa tan sencilla como es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que sabemos algo, pero no sabemos nada todavía como debemos saberlo, porque lo hemos aprendido de una forma extra bíblica. No entendemos las dispensaciones distintas, creemos que todo es igual, que Elías y Eliseo tenían el Espíritu Santo en la misma manera que lo tienen los creyentes después de Pentecostés. No se hace diferencia entre pactos, en fin, y entonces cosas que deberían ser sencillas de entender, pues se presentan muy complicadas, pero en realidad no lo son. No lo son. Respecto a la opinión que nuestra sociedad bíblica tiene en torno a otras traducciones, tengo que decir que son las que he explicado ahora. Si se trata de una versión dinámica, como los ejemplos que nos ha puesto nuestro hermano hoy, porque todos esos son ejemplos de traducción dinámica. Yo digo que eso cumple una función importante dentro del lector, digamos que se inicia en la lectura bíblica, así como se preparan versiones para niños infantiles, bueno, también se preparan esas versiones, pero que eso sea la palabra de Dios es un error. Yo creo que no es honesto.
decir que eso es la palabra de Dios, porque no lo es. Eso es una paráfrasis de la palabra de Dios. Es algo comentado, es casi un comentario de la palabra de Dios. Entonces no es justo decirle al lector esto. Si dice un comentario de la palabra de Dios o una paráfrasis de la palabra de Dios, ¿cómo no? Y si quieren nosotros podemos hacer un debate abierto sobre los miles de defectos que tiene esto, ¿no? Ahora, que puede ser útil, sí, como no, claro, pero que sea una traducción digna, no estoy de acuerdo con eso. Y tengo mis razones, o sea, lo podemos demostrar, ¿no? Y lo hemos demostrado en muchos foros. En una de las cosas fuertes que tiene la Biblia textual es la comparación de versículos. La comparación. Entonces esto, pues, porque la mayoría de las comparaciones que hacemos tiene 180 grados de diferencia el significado. Oiga, usted va para el oriente y resulta que tiene que ir para occidente o viceversa. Entonces, vamos a ver. Aquí me están pasando algunos ejemplos que tenemos en un folleto que hicimos hace 20 años. Por ejemplo, bueno, tú le herirás cuando tú le herirás, ese no. El segundo, mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Otras versiones. Mucho le cuesta al Señor. En Salmo 116, versículo 15. Y sin embargo, lo que dice la Biblia es, preciosa a los ojos de Yahvé es la muerte de sus santos. Entonces, no es que le cuesta mucho, es que es preciosa. Oiga, no es lo mismo, ni se escribe igual. Les envío, Mateo 10:16, les envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. No, el Señor no mandó a que fuéramos astutos. La astucia es de Satanás. Nos mandó a que fuéramos prudentes como serpientes, no astutos. Bueno, y así hay tantos, ¿no? Tantos versículos que... Entonces, cuando yo digo que no somos exclusivos, más bien, al contrario, no podemos ser más abiertos. En estos 48 foros nos hemos esforzado por contarles la verdadera historia de la traducción bíblica. ¿Por qué? Porque la sociedad bíblica iberoamericana, yo creo que debe ser la única sociedad en el mundo, primero, que no es ecuménica, y segundo, que no tiene compromisos. Nosotros no tenemos compromisos de dinero, no queremos vender la Biblia para ganar plata, porque nosotros somos una sociedad civil que si pudiéramos regalar la Biblia, la regalaríamos, de manera que en nosotros no está el comercio. ¿Usted sabe cuánto se gana con la Reina Valera hoy en día, la entidad que la produce? Más de 25 millones de dólares al año. En 10 años son 250, en 40 años son 1.000 millones de dólares. Oiga, 1.000 millones de dólares. Eso es mucha plata. El negocio de la Biblia es aberrante, es repugnante, y nosotros no tenemos compromiso ni con el dinero y mucho menos con la doctrina. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que Jesús no es hijo genético de María. Sin embargo, toda la iglesia evangélica, las sociedades bíblicas que respaldan esto, creen que sí tiene esencia de María. ¿Por qué? Porque la declaración de la iglesia cristiana, protestante, reformada, luterana, calvinista, evangélica, todo esto acepta la propuesta de Westminster que Jesús nació de la esencia de María. Eso no es verdad, eso es antibíblico. Entonces nosotros tenemos puntual quién va a traducir, y
¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tengo en común yo contigo? Le dijo Jesús en la boda de Caná. ¿Quién traduce eso así? ¿Quién se atreve a traducirlo? Nadie se atreve, porque están todos comprometidos con el ecumenismo y la mariología. Están a punto de declarar a María corredentora del mundo. Y fíjense ustedes, esto es sencillo, en internet están todos los grandes dirigentes evangélicos juntos con el Papa. Entonces, ¿qué es eso? Si es la gran ramera, si es la prostituta que se sienta sobre las 7 colinas de Roma. Entonces, ¿qué? ¿Somos exclusivistas nosotros? No, nosotros estamos dando a conocer la verdad. Ahora, que la verdad a veces impacta, sí impacta, por ejemplo, hoy yo le digo con toda autoridad de la palabra de Dios, mi querido hermano, de que solamente hay una doctrina, no hay dos. No se trata de ser exclusivista, se trata de que Cristo es exclusivista. Entonces, estas son verdades que están en la Biblia, y de allí nosotros pensamos que le haríamos un flaco favor al Señor y a nosotros mismos si buscáramos de agradar a los hombres. Entonces no agradamos a los hombres, buscamos de agradar al Señor, si para eso. Pero yo creo que cualquier oyente hoy puede decir, pero estas personas están diciendo la verdad, se están esforzando por decir la verdad, porque no hay más que una verdad, no hay dos. Hay una sola verdad, aletheia, una sola palabra griega para expresar esto, la verdad. Más nada, no hay dos. Entonces, bueno, ahí espero que le haya respondido, pero sin perjuicio de que, por ejemplo, usted nos puede visitar de lunes a viernes en Frente a la Biblia y trataremos en detalle. Mire, el catálogo que se puede hacer, eso sí, es un poco aburrido porque erra aquí, erra allí, y va más errores aquí, va más errores allá, y al final termina diciendo cosas que la Biblia no dice. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Pero ¿cuándo dijo eso el Señor? Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuándo dijo eso el Señor? No lo dijo, por lo menos en griego no lo dijo. No es que le está dando un cheque en blanco a Pedro y le está diciendo, Pedro, espero que no tengas dolor de pie o de callos mañana, porque mira, bueno, pero yo voy a estar esperando en el cielo. Todo lo que tú ates, yo lo voy a atar. Y todo lo que se te ocurra desatar, yo lo voy a desatar. Pero cuando la tierra mandó jamás sobre el cielo. ¿Me comprende? Entonces eso está mal traducido y los traductores lo saben, pero no hacen nada al respecto, no lo cambian. Porque es imposible que hoy con las comunicaciones, con 20 años en el mercado que nosotros estamos con la Biblia textual, desde el tiempo del que producíamos los evangelios separados, que me acuerdo que los imprimíamos en Margarita, estábamos felices de esto. La cena del Señor, eso no existe. No existe la cena del Señor, no es genitivo, es la cena dominical. Lo que está fijando allí es un tiempo, una ocasión, un día. No está diciendo Pablo de quién es la cena, sino cuándo hay que hacer la cena. Eso es lo que dice el texto. Yo eso lo aprendí hace 40 años y me fui con una ilusión tremenda a un grupo de traductores de la más grande entidad bíblica del mundo y me miraron como si estuviera loco. Me dijeron, pero si es lo mismo. ¿Cuál es el problema que diga dominical o que diga? Le digo, pero es que te fija un tiempo. Dice, ¿pero qué dice la Reina Valera? Le digo, no, lo que yo vengo a decirle no es lo que dice la Reina Valera. Le vengo a decir lo que dice el original griego. Entonces habría que corregirlo. Y me respondieron, es que entonces dejaría de ser la Reina Valera.
Bueno, entonces es cuestión de ver en quién están los afectos, si están en la palabra de Dios o en una versión. Ahora, yo reconozco que hay unas versiones que se esfuerzan, como la Biblia de las Américas, pero no, las otras versiones son muy dinámicas. Aún la nueva versión internacional es muy dinámica. ¿Sabe cómo se llama la Biblia que usted me habló ahora? La palabra, ¿sabe cómo se llama en España? Bueno, la acaban de sacar, ¿no? La carátula, pero ¿sabe cómo se llama? O cómo la Esta se llamaban. llama la Biblia interconfesional. La Biblia interconfesional, creo. No, la llaman bla, bla, bla. Le pusieron ese nombre a la palabra de Dios. Bla, bla, bla. ¿Me comprende? Entonces, pero ¿dónde está el respeto por la palabra de Dios? ¿Me comprende? Interconfesional. Pero ¿y quién dijo que hay confesiones? ¿Interconfesional de quién? No, lo digo por el mismo nombre de la traducción. Ellos hicieron, los biblistas de la Sociedad Bíblica de España hicieron una Biblia, se llama traducción la palabra, tanto para Hispanoamérica como para España, y la otra, interconfesional, para los católicos también y para todas lo que tú estás diciendo, que son las personas de diferentes confesiones y todo. Ajá, y dígame una cosa, ¿y qué hicieron con los libros apócrifos? Se lo pusieron los deuterocanónicos, ¿verdad? Pero sí, claro, en eso tienes toda la razón, doctor Carlos, estoy de acuerdo con tu posición y gracias por aclararme esa posición de la Sociedad Bíblica Interamericana. No, a tus gratas órdenes. Te invito a los frente a la Biblia de lunes a viernes y quizás pudiéramos traer, es muy interesante el tema que has tocado y te agradezco muchísimo el valor y la sinceridad y quedamos a tus gratas órdenes. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente, doctor Carlos, igual le bendigo y gracias por escucharme y por responder mi pregunta. Gracias a ti, Miguel Eduardo Muñoz, que nos hablas desde Colombia en esta 48ª sesión de Foro Bíblico. Vamos a pasar entonces con la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Le corresponde el turno a Isaías Fernández, quien a través de un mensaje de texto tiene una pregunta. Dice, ¿qué pasaría con los que no aceptan esta gran verdad de que la Reina Valera 60 es una mala traducción y que ahora tenemos una traducción correcta? Él pregunta, ¿qué pasaría con ellos, los que no aceptan esta gran verdad? Carlos. Bueno, que se van a perderse de una bendición muy grande que es profundizar en la Escritura, en la palabra de Dios, en la seguridad de la salvación, en la deidad del Señor Jesucristo. No lo van a apreciar en la manera que Dios quiere. Tengo que decir que la Reina Valera no es una mala traducción. Casiodoro fue un gran traductor bíblico. Lo que pasa es que usó un texto base que estaba lleno de defectos y que era el único que tenía en aquel tiempo. Entonces, esto es nuestra idea al principio, cuando hablamos nosotros con quienes ostentan los derechos de la Biblia Reina Valera, que no sé cómo, porque familia no son, porque son de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo no creo que tuviera ningún familiar por allá, por el norte, pero bueno, vamos a decir que hoy en día ostentan los derechos. Y les dije que lo ideal sería hacer una Biblia que mejorara la Reina Valera, pero que siguiera siendo dentro de ese estilo literario que es tan hermoso, ¿no?
y no quisieron, lógicamente, no quisieron. Pero inclusive algunos al principio nosotros le llamábamos Biblia Textual Reina Valera. De manera que se pierden, pues, gran parte de la iluminación, de la luz que pueda arrojar los estudios críticos y las mejoras en la traducción, en la traducción textual. Se pierden esa parte, pero no les afecta en su fe ni nada de eso, ¿no? De ninguna manera. Pero no serán pues tan ricos o disfrutarán tanto de la palabra de Dios porque uno va investigando, ¿no? No sé si tenemos aquí a nuestra hermana Silvia Vera que nos puede contar el testimonio de Juan 15:2. ¿Está Silvia en la... hermana, no sé, te gustaría compartir con la audiencia lo que tú sentiste cuando leíste en el Evangelio según Juan capítulo 15 versículo 2? ¿Te gustaría compartirlo con nosotros? Adelante. Carlos, claro que con mucho gusto comparto todas las veces que haga falta este testimonio y hoy en este día tan particular para nosotros que, bueno, estamos hace un tiempo siguiendo de cerca el proyecto de Sociedad Bíblica. De verdad que yo creo que no hay mejor promotor de la Biblia textual que el Espíritu Santo. ¿Sí? Él da testimonio de la fidelidad y de los esfuerzos por la fidelidad de la traducción de esta Biblia, que yo considero es la mejor traducción en español que hasta el momento haya salido. Y con esos anticipos de joyas bíblicas que estuvimos oyendo a través de los foros, la verdad que no podemos hacer otra cosa que esperarla con mucha expectativa y querer compartirla con otros. Personalmente, hace unos años vivía en la Patagonia, Argentina, y estaba escuchando un programa de radio emitido desde Miami, donde Carlos Fussán compartía algunas enseñanzas y joyas de traducción. Entonces fue la primera vez que yo oí en la traducción presentada por la Biblia Textual de tercera edición el pasaje de Juan 15 versículo 2. Entonces, cuando oí la exposición de la palabra en esa traducción, donde principalmente puedo subrayar, yo no tengo acá a la mano la versión Reina Valera, pero sí recuerdo que yo la tenía a esa palabra incorporada de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, y si alguno no lleva fruto, mi padre lo quita. ¿Sí? Discúlpenme si no soy tan exacta, pero yo tenía esa certeza de que esa palabra decía que si alguno no llevaba fruto, el Padre lo quitaría. Y cuando yo oí la lectura de la Biblia Textual tercera edición, en esa parte decía mi Padre lo levanta. ¿Sí? Entonces, que lo voy a ver, un momentito, ya lo tengo. Entonces, en la versión Reina Valera dice, Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, si me dan un segundito, voy a leer la versión en la Biblia Textual, tercera edición. La Biblia Textual dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo levanta, y todo el que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto.
Y seguido de eso, Carlos Fullán comenzó a explicar de una manera muy, muy gráfica, trayendo a colación experiencias suyas vividas en la niñez, en la provincia de Mendoza, entre los viñedos, y explicó de una manera tan sencilla y clara la tarea del viñador, que de verdad a medida que él lo iba explicando, y francamente nunca más lo volví a escuchar explicando así ese pasaje, en mi mente yo iba viendo la escena, ¿no?, de un viñador y cómo es que se ocupaba de cada ramita de esas plantas de vid a medida que crecían y se hacían pesadas y caían por el propio peso del crecimiento a la tierra, entonces se iban enterrando y cómo es que el viñador día a día se ocupaba de cada plantita y cada rama, de limpiarla para sacarla de ese entierro y para que pudiera llevarse. Yo ahora quizá lo estoy explicando torpemente, pero en esencia aquel mensaje impactó profundamente en mi corazón y mi vida, y fue un quebrantamiento que yo tuve en ese momento. Comencé a llorar mucho y experimentaba una alegría, un gozo tan profundo, porque yo sentía que ese pasaje reflejaba a ese Padre Celestial que yo había conocido. En esencia era algo que yo experimentaba día a día en mi vida, de gracia y de poder. Y entonces yo decía, es así, Él es así. El Espíritu Santo da testimonio dentro mío que el Padre es así. Y que era otra palabra de verdad, no era palabra de Dios, ¿no? Yo no sabía nada de crítica textual ni de ninguna otra cosa, pero como hija de Dios podía recibir el obrar del Espíritu Santo en mi ser. Y bueno, y desde entonces me movilicé para adquirir la Biblia textual, que en ese momento en Patagonia no había. La conseguí, la hice mía, y bueno, y al cabo de unos años estamos por acá, y estoy muy, muy feliz del curso que tomó todo esto, y que el Señor me haya, por su gracia, me haya insertado en este proceso, en esta preciosa congregación, ¿no? De los que escuchan y que no nos importa si nos incomoda, la verdad, pero que las necesitamos profundamente. Ok, muchas gracias Silvia Vera por tu testimonio, y es de edificación para todos el ver cómo conocer la traducción correcta de la palabra de Dios puede llenarnos de gozo, porque se trata pues nada más y nada menos de la palabra de Dios. Debemos interesarnos en saber exactamente cuál es el texto original del pasaje. Vamos entonces a pasar con la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Dentro del mismo marco de la pregunta que hizo Isaías Fernández, él amplía su pregunta diciendo lo siguiente: ¿qué pasaría con los hermanos que son excluidos dentro de la iglesia por predicar esta gran verdad bíblica? Al principio él preguntó ¿qué pasaría con los que no aceptan esta gran verdad bíblica? Y yo quería agregar algo a esta primera pregunta de Isaías, Carlos. Si la persona no conoce o no sabe que la Biblia ha tenido esta cantidad de alteraciones en el proceso de copiado manuscrito, de unas deliberadas y otras involuntarias, si el cristiano no sabe que eso es así, pudiéramos pensar que Dios no lo juzgará por ello, pero una vez sabiéndolo, una vez habiendo sido informado, ¿cambia la situación frente al Señor, quizás en el momento de presentarse en el tribunal de Cristo? No sé, no me atrevería yo a decir que puede cambiar. Ahora, si por antipatía se niega a considerar, a evaluar una cuestión que se le está diciendo que es la verdad,
que es la verdad, porque Jesús, por ejemplo, cuando discutió con aquellos fariseos, les dijo: a donde yo estoy, vosotros no podéis ir. Y entonces, en la Reina Valera y en todas las otras versiones castellanas, han cambiado el verbo, porque no pueden soportar de decir el verbo presente, ego eimi, a donde yo estoy. No, entonces dijeron: a donde yo estaré, a donde yo esté, utilizando bien el futuro indicativo o el subjuntivo. Entonces están adulterando la palabra de Dios, están traicionando, porque allí cuando Jesús dice: a donde yo estoy, vosotros no podéis ir, quiere decir que Él está en el cielo y está en la tierra. Entonces está hablando de su omnipresencia. ¿Me comprende? Entonces tiene que entenderlo, que hay un acto traidor allí. Y entonces la persona tiene que interesarse por eso. Yo creo que sí le puede resultar, pero si se pone por antipatía nada más, por simplemente oponerse, cuando nosotros decimos que la Biblia ha sido alterada, no me refiero a la palabra de Dios, la Biblia, me refiero a las versiones, a las traducciones, no a la Biblia. La Biblia no puede ser alterada. Entonces lo que se tiene que interesar la persona es por la parte original del texto y averiguarlo, como están aquí en el foro bíblico y hacen preguntas. Entonces tienen que darse ustedes a sí mismos un tiempo para poderlo hacer, para poder sacar las conclusiones. ¿Me entiende? Ahora, si la persona, volviendo a la pregunta, si la persona por predicar la verdad lo sacan de la iglesia, pues ya me dirán ustedes qué iglesia es esa. Nosotros estamos hablando aquí en foro bíblico y en frente a la Biblia de que la iglesia primitiva no se parece casi en nada de las congregaciones actuales, de la iglesia evangélica actuales. Oigan, lo que hay hoy en día en un gran porcentaje, no en todos, en un gran porcentaje, son cuestiones de pedidera de plata, que son los diezmos, son la siembra, la ofrenda, el pacto, en fin, todo eso, una pedidera de plata, o una satisfacción para satisfacer el ego de la persona que preside allí. Pero es que eso no es justo. Ustedes no saben que los santos tienen que tener una actividad. Lean ustedes 1 Corintios 14:26. Eso es una actividad mutua donde el ejercicio mutuo de los dones es el único que edifica, porque nos hace amarnos unos a otros y así damos testimonio de que Cristo está en nosotros. Pero si nosotros no nos amamos entre nosotros, porque es muy difícil amarnos en esa situación de la iglesia como está, entonces, ¿qué importa que te echen? Pero no hay problema. Usted no necesita sino al Espíritu Santo, que ya lo tiene, y la Biblia, eso es todo. Se congrega en la casa, donde están 2 o 3, allí está el Señor. Allí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que uno a veces se complica la vida innecesariamente. ¿Dónde están esas mega iglesias de 1000 personas, de 500 personas? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. En la Biblia se reunían en las casas, en los hogares, o sea que debían ser 15, 20 personas máximo. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué pasa? Que eso hiere el ego de la persona que está presidiendo. ¿O cómo? Yo voy a atender a 20 personas, yo quiero atender a 2000. Pero es que no puede ni atender a 20. Tiene que dar libertad a esas 20 o a esas 9
digo 9 por los dones del Espíritu Santo, para que los ministren unos a otros. Cuando le fueron a preguntar eso los corintios al apóstol Pablo, el apóstol le dijo, ¿qué hay que hacer? Bueno, cada uno, cuando reunís, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene interpretación, tiene profecía, hágase todo para edificación. Eso es todo. Es una participación de los dones. Esta noche, en la cena dominical, leyó la palabra mi nieta que tiene 6 años. Abuelo, quiero leer esta porción de la palabra. Claro que sí, léalo. El Señor nos habló en su palabra, en Lucas. ¿Entiende? El Señor mandó, y después, claro, la explicamos, algunos allí y tal, pero nos mandó el alimento por boca de un niño. ¿Pero qué necesitamos nosotros grandes cosas si tenemos el Espíritu Santo? Y tenemos nosotros la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser desordenados? No. Porque la palabra dice, hágase todo decentemente y con orden. Pero no necesitamos ningún guardián que nos venga a decir nada. Entonces, yo no sé por qué hay ese resquemor, ese temor. Lo que sí te aconsejo es que si te sientes de hablar la verdad, no te quedes callado. Porque eso sí es grave. Cuando venga el Señor te va a pedir cuenta de eso. Te va a decir, bueno, hijo, tú sabías la verdad. Sí, estaba convencido. Sí, bueno, ¿y qué hiciste? Díganme, hermanos, sinceramente, al Señor no lo mataron por decir la verdad. Al apóstol Pablo no le cortaron la cabeza por decir la verdad. A Pedro no lo crucificaron boca abajo por decir la verdad. Hermanos, esto es, nosotros estamos en manos de Dios. Si tienes oportunidad de decir la verdad, nada puedes contra la verdad. Solamente puedes hacer algo por la verdad. Da gloria a Dios que entiende la verdad y háblala, sin temor. Sé valiente. Natalie, cuéntanos tu testimonio, cómo encontraste la Biblia textual. Bien, no hay que preocuparse mucho. Cuando el Señor quiere que tengamos la Biblia textual, oigamos el testimonio de Natalie. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo no voy a contar ese testimonio si cambió mi vida para siempre? A ver, hace un poquito más de 3 años y medio, yo asistí a una congregación muy grande, que en un principio fue pequeña, y bueno, crecí, digamos, en esa... Natalie, dejamos de escucharte. La versión sí. Reina Valera, la Pellita, tenía la nueva versión internacional, lenguaje actual, una que se llama lenguaje actual, siempre estudiando, pero no conocía de la Biblia textual. Cuando comienzo a estudiar un poco, me doy cuenta de que habían cosas que no me parecían que eran correctas, lo que predicaban y lo que incluso en esa misma Biblia que utilizaba, pues no me cerraba, ¿no? Y empecé a buscar por internet versiones interlineales del hebreo, del griego, quería como profundizar. Nunca vi la palabra Biblia textual, ni en internet, ni nada, sino que colocaba Biblias interlineales, ¿sí? Por allí vi un par de proyectos de estos, de este tipo de Biblias. Encontré lo que utilizan ustedes, que también utilizo, que es la Eastword, pero no tenía un texto en la mano, no tenía un texto para rayar, para escribir, y lo deseaba, ¿no? Y voy a una librería muy sencilla. Yo resido en Venezuela, en el estado Anzoátegui, en Lecherías, y tenía que trasladarme a un sitio que se llama Puerto La Cruz. Voy a una librería muy sencilla,
y le digo a la persona que atiende que ando buscando algo textual, algo que yo pudiese estudiar y pudiese, digamos, volver a las fuentes. Esa fue la palabra que usé, volver a la fuente. Cuando estoy caminando hacia la estantería donde esta persona me dice que allí está una que me recomienda y me dio como una pequeña introducción de alguien que es Carlos Puchán, de Margarita, y no le presté atención realmente. Habían otros textos allí, y cuando estoy colocando mi mano en esa estantería para tomar otro libro, ya no había perdido interés en buscar una Biblia. Me llamó la atención un libro que estaba allí, el revelador de secretos, algo así, ¿no? Hablaba de profecías, de todo esto. Y lo tomo como para analizarlo. Y lo que lo tomo, de una esquina, o sea, era algo que yo no entendía nadie entendió cómo sucedió, rodó un texto de tapa dura y cae en mi pie. O sea, cae a mis pies, cae en mi pie y me lastimó el dedo y de mi pie, y sabemos que cuando nos lastimamos el dedo gordo de nuestro pie, lo expresamos de una manera bastante sonora. Y cuando la levanto, lo primero que vi fue De regreso a la fuente, y quedé impactada, o sea, no lo voy a negar, quedé impactada. Pero todavía no caí en cuenta de lo que yo tenía en mis manos. Hasta la quiero, de regreso a las fuentes, leo la palabra que dice traducción contextual de lo que Dios dice en hebreo, arameo y griego, suficiente para llamar mi atención porque era lo que yo buscaba. Cuando llego a casa, la coloco, la leo, no entendía algunas cosas del prólogo, vi las notas de atrás, no las entendía, me imaginaba que hacían referencia pues a los versículos de los capítulos, y pensaba, bueno, en algún momento entenderé. Y suelo ser bastante curiosa y sabía que en algún momento me iba a sentar a hacerlo. Pero todavía no me había caído la ficha, como dicen mis hermanos argentinos, no me había caído la ficha. Hasta que al día siguiente, tomando el café, abro la Biblia de atrás para adelante y veo un mapa. Sí, un mapa que a mí hay un mapa que es un grabado antiguo que pertenece a un suelo, es un mosaico de un suelo de una iglesia en Jordania, y me llamó mucho la atención lo que allí estaba, donde tuve la revelación de los puntos cardinales y el oriente, y yo no vivía aquí en el oriente de Venezuela, vivía en el centro, y yo estoy aquí porque el Señor le plació que yo estuviese aquí. Yo me vine a esta ciudad sin saber que iba a venir a esta ciudad. En el oriente veo esto y era como que algo había que yo tenía que descubrir, que descifrar, que decodificar. Y comencé a leer. Como 2 años y medio, obviamente leí, hablé de lo que veía acá a esta persona, me tildaron de un tanto fanática, loca, todos estos apelativos que no vienen al caso ahora, pero no me prestaban atención. Una hermana de otra congregación me dijo, Natalie, de lo que tú hablas, he escuchado por YouTube y he escuchado de una sociedad bíblica iberoamericana, y hablan muy parecido a lo que tú estás transmitiendo a través de un chat y esto que manejo. Y me gustaría que lo hicieras, que te anotaras para que lo veas. No le presté mucha atención, seguí en lo mío, hasta un día que pues sí le presté atención
y me di cuenta que había una página que se llama labiblia.org y comencé a leer lo que estaba allí y definitivamente cerró completamente ese círculo de lo que yo estaba buscando y me cayó la ficha hasta donde tenía que caer. Ese es mi testimonio, soy inmensamente feliz, he crecido un montón, he ayudado a crecer a otras personas. Bueno, el Señor es el que hace la obra, pero pues nosotros estamos allí llevando, pues defendiendo, y por causa de esto, ya ustedes saben, me conocen, he recibido muchísimos ataques, pero aquí estamos y ese es mi testimonio. Muchas gracias, Natalie, que Dios te bendiga. Y lo que te falta todavía ahora con la cuarta, imagínate tú, es algo precioso el testimonio de Natalie, porque ella tuvo una actitud muy sencilla, hizo suya la visión. Eso es todo. Y ese es el mensaje que tengo para todos y para cada uno de ustedes esta noche en particular, ¿no? Hacer suya, tomarla la visión, compartirla, tomarla y compartirla. Y no tiene que ser permanente. Desen la oportunidad ustedes mismos, unos 6 meses, una cosa así. Van a ver qué cosa tan hermosa que es este proyecto. Proyecto que no es de hombres. Proyecto que es del Señor, que lo que quiere simplemente es que su palabra verdadera corra y sea glorificada, y que no sea traicionada. Eso es todo. Eso es todo el problema. No hay más. Entonces, muchas gracias, hermana, y no sé si alguno quiere dar algún testimonio de la Biblia textual, tiene plena libertad. Adelante, Jorge, con más preguntas. En Foro Bíblico pasamos con la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Le corresponde el turno a Raúl Arce, quien desde El Salvador, en Centroamérica, conectado a través de la sala virtual de Fuse, dice: hola, muchos saludos y bendiciones desde El Salvador. ¿Qué se necesita para ser colportor de la Biblia textual cuarta edición? Nada, ser creyente y el deseo de ser colportor. Nosotros le damos la bienvenida a nuestro hermano allí en El Salvador, del Salvador. Es el primer hermano que nos llama del Salvador, me parece, y estamos muy deseosos. Es un país que tiene cientos de miles de hermanos en Cristo, y nos gustaría muchísimo ver cómo podemos trabajar en ese país, hermano. Entonces te invitamos cordialmente a la reunión de colportores que vamos a tener. Yo le iba a anunciar ahora el jueves 28 de mayo, sí. ¿A qué hora es? Creo que eran las 7 de la noche, hora de aquí de Barcelona, de España. Entonces, si puede dejar el correo o escribir a lfushan@labiblia.org o a Patricia también, ¿no? Foro Bíblico sbia@gmail.com. Carlos, la cuenta info@labiblia.org también está activa. Sí, también está activa, sí. Porque hay veces que no saben escribir el apellido Fushan, y entonces es posible que no llegue la comunicación. De todas maneras es C de Carlos, F de fábrica, U de Uruguay, S de Salvador, H, A de América, N de Nicaragua, C Fushan o L Fushan, L de Liana. Pero si no le es fácil recordarlo, es más fácil quizás info@labiblia.org. Perfecto, escríbanos allí y le pasamos todos los datos de la reunión. Pero sé bienvenido al grupo, querido hermano del Salvador. Dios te bendiga por eso. Adelante.
Y puede ser extensivo también a cualquier hermano desde cualquier parte del mundo que quiera también colaborar en la difusión de esta versión, Carlos, ¿cierto? Totalmente abierto, hermano. Lo que tratamos es de instaurar un nuevo sistema donde no se especule con la palabra de Dios. Eso sí tengo que decirlo. No es, no quiero llamarlos engaño. Esto se produce muy poco dinero, solamente apenas para subsistir. Esto es un ministerio, no es para enriquecerse ni para tener un ingreso cómodo. Son ingresos bien limitados, pero si quieres servir al Señor en un ministerio glorioso, esta es la oportunidad, sí, Señor, y está abierto a todo hijo de Dios que quiera servirle en el ministerio bíblico. Adelante. Gracias, Carlos. En lo que respecta, por ejemplo, a esta región, en la nororiente venezolano, específicamente en el estado de Nueva Esparta, esta emisora Buenas Nuevas hará todo lo posible para ayudar a que cada quien, el que quiera obtener su Biblia textual, la pueda obtener al costo, al precio de importación. No queremos en la emisora obtener beneficio al respecto. Creo que en Puerto Ordaz, la emisora Oasis 92.3 FM hará lo mismo. Y bueno, también está abierta la posibilidad a quien así quiera hacerlo. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Nuestra hermana en Cristo, Tania Escobos, desde Marihuitar, en el estado Sucre, Venezuela, pregunta si el versículo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, estará bien traducido. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, Carlos, dice: los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Estoy leyendo en la Biblia textual, tercera edición. Voy a abrir en este momento en pantalla el Easy Word para buscar allí comparativo con otras versiones. Ella quería saber específicamente si la Reina Valera estaba bien traducida en ese pasaje. Entonces, vamos a compararlo entonces. Ok, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18. Tenemos la Reina Valera 60, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta es la Reina Valera 60. La textual tercera edición dice: los criados sométanse con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. No sé si tienes disponible el texto de la cuarta edición. En este momento no la tengo a mano, la cuarta edición, pero puedo casi asegurarle que no va a tener grandes cambios. Es así como está en la tercera. Sí, señor. Ok, noto en comparativo la Reina Valera 60 y la textual. La diferencia es que dice en la Reina Valera estar sujeto, en la textual dice sométanse. En la Reina Valera 60 dice con todo respeto a vuestros amos, en la textual con todo temor a los amos. En la Reina Valera 60 no solamente a los buenos y afables, en la textual dice no solo a los buenos y apacibles, en la Reina Valera 60, sino también a los difíciles de soportar, en la traducción textual, sino también a los de áspera condición. Allí entonces están las diferencias. Sí, estoy abriendo ahora el programa para uno de los programas de traducción,
Y vamos a ver, dijimos, en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Versículo 2, 18, vamos a ver, aquí tenemos, bueno, mira, lo que pasa es que la palabra es innegable, ¿no? No, es temor, por lo menos temor. La segunda es terror. De manera que ahí no podemos ir más suave que el texto mismo. El texto pone temor, que pone la Reina Valera, con todo, en todo temor. Dice, con todo respeto. No. El respeto no es fobo. Fobo viene de allí, de fobia, ¿no? Y es una palabra muy dura. Con todo temor. O sea, con todo respeto, es querer hacer un poquito de relaciones públicas con la Biblia. ¿Sí? Es una traducción débil, no transmite la fuerza del original. Exacto. No transmite la fuerza del original. Es como si yo quisiera justificar a Dios por una palabra dura. La palabra es así y tiene que ser así. Ahí me refiero. Ese es un buen ejemplo. Que sin buscarlo, pues por una solicitud de un oyente, vemos que es inapropiado. El traductor no tiene que buscar de justificar a Dios, porque Dios sabe muy bien qué es lo que Él hace. Nosotros tenemos que obedecer. Y qué lástima que no esté José Antonio aquí, porque fobo no tiene otra acepción que no sea, déjeme ver, que respeto no es, definitivamente. Vamos a ver aquí, fobo, sí. Para los que conocen inglés, este léxico o diccionario griego-inglés lo traduce como fear o terror. Sí, o terror, pero fíjate que dice, ¿no? Dice, es un estado de distress, es de mucho temor severo, que se origina por un intenso sentimiento o concernimiento ante un evidente dolor o peligro o mal, etcétera. O sea, aquí es una palabra pesada, es una palabra fuerte, que no se debería manipular. Yo no sé por qué razón son tan débiles en este caso, o tan poco obedientes. No se trata de ser débil o fuerte, se trata simplemente de si voy a obedecer lo que dice el texto o no. Ese es un buen ejemplo, mira, que nos proveyó un oyente. Gracias, adelante. Sí, es como una gran preocupación ante la posibilidad de sufrir un dolor o un peligro. Es lo que traduce allí ese diccionario. Entonces, exacto, sí señor. Entonces la traducción no es correcta, como lo plasma la Biblia Reina Valera 60, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Lo que Dios dice es, los criados sométanse con todo temor a los amos. Temor no como temor, no el temor de Dios, sino temor ante la posibilidad de un peligro o de sufrir un dolor o un daño. Exacto, y el amo en aquel tiempo, hace 2000 años, tenía la autoridad de la vida y la muerte y del castigo físico. Entonces el Señor no quería que se metieran los cristianos en problemas, que simplemente tuvieran un profundo temor respecto a sus amos terrenales, punto. Eso era todo. Y de paso no solo a los buenos y apacibles, sino también a los de áspera condición. Exactamente.
y después les da un consejo a los amos, ¿no? Les dice que echen mano de la vida eterna, de la verdadera vida, porque ellos tienen que saber que tienen un amo en el cielo. Entonces, después le va a tocar a ellos, ¿no? A los que son cristianos, lógicamente. Muy bien, yo creo que podemos pasar a la siguiente pregunta, Jorge. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Tenemos la participación de Juan Carlos Zavala, quien desde la sala virtual del FIUS nos dice: quiero agradecerles en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo por todo este tiempo que dedican para edificar la iglesia del Señor, que es su cuerpo. Esto no es una pregunta, sino un comentario, por cierto, alentador. ¿Algo que comentar? Que le agradecemos mucho, nos da mucho aliento. Gracias, hermano, y le rogamos y te ruego las oraciones que nos tenga siempre, bueno, que te traiga el Espíritu Santo a la memoria este ministerio. No dejes de interceder por él. Gracias por tus palabras de aliento. Adelante. Amén. Irene desde Uruguay, a través del chat de Buenas Nuevas, dice: doy dos ejemplos de mucho. Perdón, yo creo que este mensajito comienza un poquito antes. Disculpen, por favor, un segundito. Correcto. Saludos fraternales desde Uruguay. Damos testimonio, mi hijo y yo, de la libertad con que Jesucristo nos ha hecho libres y de la bendición que ha sido la verdad de la palabra de Dios a través de la Biblia textual. Doy dos ejemplos de muchos. Uno es que somos dos y sabemos que nos podemos congregar en casa, realizar la cena dominical. El otro ejemplo es sobre los diezmos. Cuando entendimos a través de la palabra de Dios, pudimos ver que no es la voluntad de Dios para este tiempo. Gracias, queridos hermanos, por la enseñanza de la palabra. Es un comentario de Irene desde Uruguay. Un saludo cordial, Irene, Dios te bendiga. Sí, hace tiempo que nosotros nos comunicamos por correo y también por teléfono. Que Dios te bendiga, hermana querida, allí junto con tu hijo. Bendiciones del Señor. Amén. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Foro Bíblico responde. Josefina, desde el chat de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, esto es en la página labiblia.org, escribe: Dios les bendiga, mis hermanos, aquí en Puerto Ordaz, Venezuela. ¿En qué librería está disponible la Biblia textual? Yo aprovecho la pregunta de Josefina para pedirle a Carlos que nos comente acerca de la visión de distribución que tienen con el colportorado, paralelo a lo que es la tradicional de distribución de las Biblias en las librerías, y si pudiera ser un poquito más amplio en detallar este tema de la altísima especulación que hay con las ventas de las Biblias, las diferentes versiones, incluyendo la Biblia textual, que no por parte de la publicadora Brodmann y Holman, que es la que ha estado distribuyendo la Biblia textual tercera edición, sino por los revendedores, las librerías y aún las personas a título personal que a través de Internet están haciendo una altísima especulación con la venta de la palabra de Dios. Carlos, ¿cuál es la visión de la Sociedad Bíblica Iberoamericana? Un poquito más detallado. Gracias, Jorge. Bueno, como tú mismo lo explicaste, a fin de tratar de detener esas especulaciones tan fuertes que hay y que hacen imposible de que las personas pues tengan una Biblia textual, entonces nosotros hemos decidido mover todas las ventas, toda la distribución a nivel internacional a través del colportorado bíblico. Estos son hermanos y hermanas que quieran trabajar en esto, simplemente se reúnen,
llegamos a unos acuerdos de vender las Biblias al costo, más una pequeño beneficio que tendrán para ustedes por haber puesto pues el dinero para comprar las Biblias y después distribuirlas, bueno, sencillamente esto, darle la responsabilidad a los hermanos. Por ejemplo, en Puerto Ordaz, nuestro hermano Augusto Zanotti, en la emisora Oasis, la emisora cristiana Oasis, él está pues creo que tiene algunas Biblias allí que las está vendiendo al costo y no en una forma especulativa, lógicamente, ¿no? No está ganando un céntimo, él ni quiere ganar un céntimo con esto de la distribución. Puede adquirirla allí, la tercera edición. O también puede adquirirla con nuestro hermano Ageo Palumbi, que creo que tiene algunas Biblias textuales de la tercera edición, y él se la puede vender también sin ganar ningún dinero. Pero no acepten especulaciones. Es preferible que se contacten con nosotros o con Buenas Nuevas o con Oasis, y simplemente nosotros le haremos llegar una Biblia sin que ustedes pues sean estafados, ¿no? ¿Perdón? ¿Quién? Perdón, la hermana Esther Monasterio, también en Valencia. Ella es, por causa de también su padre, que tiene la representación aquí en Venezuela, pero que lamentablemente ellos entregan las Biblias y entonces hay revendedores a lo mejor que compran una caja y después cuando se acaba, entonces empiezan a especular sobre eso. No quiero referirme a las librerías ni nada de eso, sino hay un movimiento de especulación para lucrarse. Y nosotros estamos orando al Señor para que el Señor nos ayude en esto y tome medidas. Y recordémonos que las cosas del Señor, cuando uno intenta hacerlas rectamente y vienen otras personas que quieren lucrarse, al Señor no le gustan estas cosas, no le gustan. No le aconsejamos que se pongan estas personas especuladoras, que se pongan en problemas con el Señor. Porque mira que el Señor, mejor andarse con cuidado con el Señor, andarse con tiento, así dice la palabra. Andarte con tiento con tu Dios. Eso es lo que Dios quiere, que nos andemos con tiento con Él. Muy bien, ¿qué más tenemos? Otra pregunta. Ok, Carlos, ya estamos sobre la hora. Sin embargo, yo quería ver si es posible que nos anticiparas algo respecto a la versión electrónica de la cuarta edición. ¿Cuáles son los planes de la Sociedad Bíblica Iberoamericana con esta manera de leer la Biblia, que no es en físico, sino en versión digital, pues para ser leída en computadores, en dispositivos móviles, etcétera? Sí, muchas gracias, Jorge, por la oportunidad que me da tu pregunta para anunciarles lo siguiente. Nosotros, nuestro compromiso es entregar el texto terminado el 30 de julio, de manera que ya no quedan 90 días, sino que quedan 60, un poquito más. En este momento que nosotros entregamos el texto a la China para que sea impreso allí, porque es el mejor precio que tenemos, vamos a imprimir no muchas cantidades, pero las que más o menos estamos tratando de armar, que pueden ser entre 5 y 10.000 Biblias, ¿no? Primero eran 10.000, pero después la hemos tenido que bajar a 5.000. Entonces, en ese mismo momento terminamos la entrega a las personas, al equipo de ingenieros que está haciendo este texto electrónico. Es un texto que no se puede copiar, no es como la tercera edición que la estamos regalando. Esta edición electrónica va a ser vendida.
Entonces, no sabemos todavía cuál es el precio, no será tampoco muy costosa, pero la Sociedad Bíblica Iberoamericana necesita reunir fondos para hacer la versión de la Biblia hebraica crítica. Y allí que necesitamos los fondos para eso, ¿no? Entonces, la versión electrónica, yo creo que puede estar terminada 90 días más tarde, después de haberle entregado, más o menos al mismo tiempo que llegan las Biblias, que van a estar llegando a los distintos países de América Latina, quizás 15 días antes, pudiera estar lista la versión electrónica, Jorge. ¿Cómo se llama eso? Para bajarla en los teléfonos y en todo eso. Octubre, quizá, finales de octubre. Confiamos en que, porque también les tengo que decir de que eso no es gratis, ¿no? Eso es un proyecto que es costoso y debe ser pagado en dólares. Entonces hemos conseguido la ofrenda para hacer ese trabajo, ya está conseguido. Y damos gracias a Dios por ello. Adelante. Excelente, Carlos, porque hoy en día, en el pleno siglo XXI, pues el avance tecnológico nos ha llevado pues a hacer uso de esos dispositivos, y es un beneficio enorme porque una Biblia física, por supuesto, es muy útil tenerla en la mano para poderla leer con calma, pero la Biblia electrónica al mismo tiempo es una concordancia exhaustiva en la que se pueden buscar los pasajes, hacer comparaciones, etcétera, etcétera. Así que pues va a ser de mucha ayuda para todos. Bueno, Carlos, lo esperamos. No nos queda más que anunciar a la audiencia que esta primera serie de Foro Bíblico de 48 sesiones va a ser repetida nuevamente, porque hay muchas personas que se enteraron tarde de Foro Bíblico y empezaron a anexarse a la audiencia ya en las últimas semanas, y nos han manifestado pues que lamentan no haber podido escuchar los anteriores, y aun cuando están todos disponibles en Internet para que cualquier persona los pueda descargar a su dispositivo móvil o computador o escuchar en línea, hay muchas personas pues que no manejan el Internet o no tienen una conexión de Internet rápida para descargar el archivo o lo que sea. Entonces, a partir del próximo sábado, en el mismo horario, es decir, comenzando a las 2:30 de la tarde, hora Venezuela, esto es para que cada uno pueda hacer la conversión en sus países, 2:30 o 14:30, hora Venezuela, se va a retransmitir cada uno de los foros, igualmente uno por semana, los días sábados, para que los puedan escuchar desde el principio, desde el primer foro. Las láminas están todas disponibles en la nube de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, esto es en el Google Drive, y puede tener usted acceso al Google Drive desde el link que estará ubicado en la página, o está ubicado en la página labiblia.org, y también en la página Buenas Nuevas 957fm.org. Igualmente en el Facebook de Foro Bíblico, usted tiene allí la posibilidad de ver y descargar las imágenes de cada uno de los foros, y en el Facebook de Buenas Nuevas 957fm.org también tiene a la disposición las láminas para que cada sábado, comenzando con el sábado que viene, desde el Foro Bíblico número 1, pueda usted, si no lo pudo escuchar, poder escuchar y ver las láminas. Y si sí lo pudo escuchar y lo quiere volver a ver, lo puede hacer. También vamos a tratar de tener esos días personas conocedoras de este proyecto que puedan estar conectados al chat de la Biblia.org y al chat de Buenas Nuevas 957fm.org para poder responder en caliente a través del chat las preguntas que pudieran surgir. Igualmente en las diferentes emisoras que nos retransmiten, allí pueden ustedes dirigir las preguntas, y si están en capacidad de responder en el momento serán respondidas, y si no, pueden ser redireccionadas a la Sociedad Bíblica
y enviada la respuesta después por cualquier medio, bien sea por email o a través de mensaje de texto. También tenemos, se están editando todos los foros y se ha hecho un almacén de las respuestas a todas las preguntas que se han hecho en cada uno de los foros, titulado Foro Bíblico Responde. Ya están, la gran mayoría de ellos ya están editados y disponibles también allí en la nube de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Así que vamos a tratar de hacer un listado en texto de cada una de las preguntas para que las diferentes emisoras y los hermanos que quieran colaborar cada sábado puedan tener el listado de esas preguntas, de manera que si en algún momento surge una pregunta de algún oyente nuevo, pueda serle enviada la respuesta en audio vía correo electrónico o se le envía el link para que lo pueda escuchar o descargar desde internet. Así que vamos a tratar de todo el que quiera y pueda colaborar en esta repetición de esta primera serie de Foro Bíblico. Carlos, las palabras finales para despedir son todas tuyas. Muchas gracias, Jorge, gracias por tu esfuerzo. Sabemos que estás trabajando muchísimo, que todo este esfuerzo, todas estas cosas que nos dice que están haciendo no se hacen solas. Entonces, te damos, no tenemos por qué darte las gracias, pero sí hacer pública nuestra gratitud por este esfuerzo tan grande que Buenas Nuevas y tu persona y la de Tereso y la de todo el equipo de Buenas Nuevas están llevando a cabo para hacer posible el Foro Bíblico. Solamente me queda despedirme. Yo trataré de estar en algunos foros para ayudar en las respuestas y tal, pero no estoy muy seguro porque tengo que hacer algunos viajes y también tengo que terminar, por lo menos estos 2 meses, tengo que terminar la 4ª edición, porque todo está muy bien, pero si no terminamos la 4ª edición, entonces, y es una lástima porque tenemos el 98% listo, ¿no? Entonces, oren por nosotros, que Dios los bendiga y los vamos a estar esperando. Comuniquémonos para tener una reunión de colportorado muy útil el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Gracias. Amén. Gracias a ti, Carlos, a la Sociedad Bíblica Iberoamericana y la gratitud al Señor, porque esta obra no es de nosotros, esta obra es del Señor, que la puso hace muchos años en tu corazón y en todos los que han colaborado y seguiremos colaborando para que este proyecto siga avanzando. Tereso. Sí, bueno, Carlos, que el Señor siga añadiendo gracia, fortaleza y salud a tu vida. Paz. Paz y bendiciones. Hasta luego. Y así concluye esta sesión del Foro Bíblico. La cita es para el próximo sábado a la misma hora, cuando estaremos nuevamente en Foro Bíblico. Visita nuestra página web www.labiblia.org. Foro Bíblico es dirigido y organizado por la Sociedad Bíblica Iberoamericana.